Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen viernes. Habemus papam. Finalmente ayer y después de la cuarta votación en la tercera jornada se conoció la persona y el nombre del nuevo Papa Robert Prevost, León XIV. Elegir su nombre, elegir el nombre de Papa es el primer acto de cada pontífice y por lo tanto es el acto que define su papado. Francisco lo hizo, y vaya si lo hizo, y León también lo hizo. ¿Qué dice el nombre León? Bueno, en principio, Fray León de Asís era el discípulo y el compañero más fiel de San Francisco de Asís, aquel en el cual se referenció Bergoglio para elegir su nombre. De esta manera, Prevost está indicando claramente una continuación y a su vez una reverencia hacia su antecesor, un respeto. Tenemos ahí para ver una placa que se hizo viral ayer en las redes sociales donde se muestra a San Francisco a la izquierda con Fray León a la derecha. Una aclaración, por las dudas, voy a hablar de política cuando hable en estos próximos minutos del Papa. Voy a dejar de lado las cuestiones que tienen que ver con lo espiritual, con la fe, que son muy importantes, pero que no me corresponde a mí hablar. Sí, la parte política, porque estamos hablando de un líder político y espiritual de millones de personas en el mundo y de alguien que además que ha decidido tener una instancia claramente política, y eso lo dice su nombre, León XIV, que indica asimismo la continuación de la tarea del legado de León XIII. León XIII, al que se lo recuerda como el Papa del Trabajo, que fue el Papa que a finales del siglo XIX condenó por primera vez la esclavitud desde el Vaticano. El primer Papa católico que condenó la esclavitud fue León XIII. Y apenas 3 años más tarde, 3 años después de que la Iglesia dijera por primera vez que la esclavitud estaba mal, publicó una encíclica llamada Rerum Novarum sobre las cosas nuevas, que es la primera encíclica que atiende a la cuestión del trabajo como un conflicto político a la luz de los cambios que habían sucedido en las décadas anteriores. Y esto inaugura lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia. Pero Rerum Novarum es más que una encíclica. Es, junto al Capital de Marx, al que también critica León XIII, el gran documento de contrahegemonía ética del capitalismo industrial. León XIII junto con Marx fueron los dos líderes que en su época escribieron un documento que cuestionaba éticamente lo que estaba haciendo el capital, que era arrasar con todo, explotar a las personas, explotar al planeta. Y en esa encíclica, en De Rerum Novarum, León XIII defiende el derecho a la propiedad privada, por eso la crítica también al socialismo, pero solo como una herramienta de la dignidad de las personas. Y por lo tanto defiende también la organización del trabajo y la intervención estatal para que esa propiedad se distribuya equitativamente y no se concentre, porque si se concentra y no se distribuye, si no da dignidad, entonces deja de tener sentido como herramienta, el capital como una herramienta, como un medio para un fin. Dice, por ejemplo, la cuestión que tratamos no puede tener una solución eficaz si no es dando por sentado y aceptado que el derecho de propiedad debe considerarse inviolable. Por ello, las leyes deben favorecer este derecho y proveer, en la medida de lo posible, a que la mayor parte de la masa obrera tenga algo en propiedad. Con ello se obtendrían notables ventajas y, en primer lugar, sin duda alguna, una más equitativa distribución de la riqueza. Es bastante claro para hacer un texto de 1891, pero si lo quieren más claro todavía, escúchenlo cómo lo explicaba el gran humorista mexicano Cantinflas. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja.
Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo, y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Bueno, está bastante claro. Y ustedes quizás dicen, esto me suena, porque la verdad es que si la idea de una doctrina social que pone el centro en las personas y condena igualmente el capitalismo salvaje y el socialismo marxista les suena, es porque Rerum Novarum fue la influencia más fuerte que tuvo un tal Juan Domingo Perón a la hora de escribir La Comunidad Organizada. Es probablemente la influencia más fuerte de la doctrina justicialista. Y a veces, vean, la historia tiene ciclos extraños. León XIII publica Rerum Novarum en 1891, 4 años después de la ejecución de los mártires de Chicago. Ejecución que sin dudas influenció en el debate público que llevó a León XIII a intervenir con esta encíclica. ¿Por qué? Bueno, justamente por eso, porque el anarquismo, el marxismo, otras ideologías estaban resultando más atractivas para los trabajadores que históricamente habían sido la feligresía de esta iglesia. En la misma ciudad de Chicago, donde ejecutaron a los mártires, en 1955 nació Robert Francis Prevost, que desde ayer es León XIV, el continuador de esa encíclica de Rerum Novarum. Se suele hablar en Roma de la teoría del péndulo. Se dice que cada papa se elige para compensar de alguna forma las características más salientes del anterior. Bueno, claramente se rompió el péndulo en este caso. León XIV es francisquista, como vimos, quedó claro. De hecho, fue preparado y promovido por Francisco para la tarea que tiene por delante. Es un papa joven que va a tener muchos años de papado, de episcopado por delante, y eso le va a permitir consolidar, si así se lo propone y si tiene éxito, los cambios que comenzó Francisco. Es el segundo papa consecutivo del continente americano. Nació y vivió mucho tiempo en Estados Unidos, pero eligió ser peruano, no solamente porque tomó la nacionalidad, no solamente porque ayer decidió hablar en español y no en inglés, sino porque toda su actividad eclesiástica giró en torno al compromiso con la periferia. Pero si algo lo define, es esta cuestión multifacética, y no solo en su pasaporte. Decíamos que es un papa periférico, pero a su vez es un papa con un profundo conocimiento de la curia romana, vivió más de una década en Roma, fue el jefe de la orden de agustinianos, y en los últimos años Francisco le había puesto en la prefectura del dicasterio que elige a los obispos, básicamente ante un cónclave en el cual, como quizás nunca antes, los cardenales no se conocían entre ellos, porque son de lugares más variados y porque hay más que nunca. Bueno, en esta posición en el dicasterio, donde Francisco lo puso estratégicamente, Prevost le conocía la cara y la voz a prácticamente todos, había tenido reuniones cara a cara antes del cónclave con todos, y el factor humano es muy importante a la hora de tomar estas decisiones.
Tiene un perfil académico, es matemático, es teólogo, se formó muchísimo, pero a la vez un perfil profundamente pastoral, con su trabajo como misionero en las comunidades más pobres en Perú. Tiene un lado político, sin ninguna duda, pero también uno administrativo. Une en su persona el norte y el sur, Estados Unidos y Perú, el primer mundo y América Latina. Pero el dato político más importante es que cuando todos esperaban una iglesia que virara hacia Oriente, hacia Asia, la elección de León XIV, y yo diría la voluntad de Francisco a esta altura del partido, claramente volvió a poner el ojo en América, en el corazón de Occidente, en Estados Unidos, porque considera que allí está la batalla más importante. ¿Y cuál es esa batalla? Bueno, primero escuchemos el momento más fuerte del primer discurso del Papa León XIV, ayer en el balcón de San Pedro, cuando salió por primera vez a saludar al mundo. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci Da las vuole bendiciones. bene, Dio vi Dios los ama a quiere tutti bien, los ama a todos, e il male non prevarrà. y el mal Siamo no prevalecerá. tutti nelle mani di Dio. Estamos todos en manos de Dios. Pero el mal prevalecerá, como frase para un papa en su primer discurso, es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Y cuál es ese mal? Bueno, lo veíamos hace un rato, minutos antes del pase con Ari Lijalad. En una entrevista hace algunos días le preguntaron a Steve Bannon, el gran estratega de la ultraderecha global, cómo veía la elección del siguiente papa y las palabras de Trump sobre su voluntad de que hubiera un papa estadounidense. Y esto es lo que decía Steve Bannon. They have a liquidity problem, insolvency Bueno, problem. el Vaticano tiene un gran problema de caja, de liquidez. Necesitan plata. Hay muchos estadounidenses que están dispuestos a invertir en una iglesia que está creciendo, que llega a los jóvenes. Entonces creo que están lanzando ese mensaje esta semana de que si hay otro progresista, como el Papa Francisco, puede haber un cisma. Y la gente no debe usar esa palabra esa ligera, y no la estoy usando a la ligera. Pero puedo verlo venir. Si tenemos a alguien como Francisco, creo que es inevitable que en menos de una década tengamos un cisma importante en la iglesia. Nunca hubo un papa nacido en Estados Unidos, le preguntan. ¿Este es el momento? Y él dice, lamentablemente creo que uno de los más progresistas es el cardenal Prevost. Está en la lista corta y creo que es bastante impactante, dado al desprecio que tiene por la iglesia estadounidense. La iglesia estadounidense da tanto dinero que temen que tenga demasiado poder. Bueno, para Bannon, que es el gran estratega de la ultraderecha, el peor escenario era Prevost, y está claro que Prevost en su primer discurso, cuando habla de que el mal no va a prevalecer, evidentemente está hablando de ese peligro. De hecho, es imposible disociar la elección de Prevost de esta imagen que subió Donald Trump días antes del cónclave, mostrándose a él con ropa del Papa. Yo, obviamente, no sé qué es lo que motivó a los cardenales a elegir a Prevost, pero me animo a decir que si hubo un cajón de Herminio en esta elección, si hubo un hecho que determinó que se volcaran los votos a favor de Prevost, fue esto, que los cardenales de todo el mundo, cuando vieron esto, dijeron: tenemos que poner un tipo que se oponga a Donald Trump, que se oponga a una ultraderecha que tiene los ojos puestos en la iglesia. Por supuesto que los tiene. J.D. Vance, su vice, es católico y tiene los ojos también puestos en la iglesia. Los tweets de la cuenta de Twitter de Prevost, confirmada, oficial por el Vaticano, son muy claros respecto a su posición respecto a Donald Trump. Veamos un par solamente. Este es él, en febrero de este año, diciendo: J.D. Vance, el vicepresidente, está equivocado. Jesús no nos pide que hagamos un ranking de nuestro amor por los otros, porque para justificar la xenofobia, para justificar las barreras contra la inmigración, Vance decía que Jesús dijo que teníamos que amar primero a nuestra familia, luego a nuestros vecinos y por último a los extraños, como si eso implicara un ranking. Bueno, y salió Prevost a decirle: no, no es un ranking. Lo que te está diciendo es que tenés que amar a los extraños tanto como a tu propia familia. Otro tuit más, un retweet en este caso de Prevost, lo último que había en su cuenta de Twitter antes de que lo eligieran papa.
Trump y Bukele usan el Salón Oval para deportar de forma ilegal a residentes en Estados Unidos. Y un un salvadoreño ex indocumentado, que ahora es auxiliar de la iglesia en el DC, se pregunta, ¿no los ven sufrir? ¿Su conciencia no se perturba? ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? Está muy claro entonces cuál es el mal que no va a vencer, del que habla el nuevo Papa. Es el mismo mal del que denunciaba Francisco cuando hablaba del Dios dinero, es decir, el imperio del capital por sobre las personas. Una subversión de los valores humanistas más básicos, que es exactamente la subversión que hizo ayer el presidente argentino Javier Milei, cuando puso de cabeza miles de años de pensamiento económico para decirnos que ahora es el trabajador el que explota al patrón. Si no me creen, porque yo tampoco lo creí hasta que no lo vi, vean a Milei. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Porque son los que compran dinero a cambio de trabajo. Esto confirma lo que dijimos tantas veces. El anarcocapitalismo no es otra cosa que un sistema para liberar de cualquier atadura al capital. Al capital, es eso, anarcocapitalismo, lo dice su propia palabra. Pone al capital por encima de las personas. Y una doctrina, la que sea, en este caso una muy desagradable, sin ninguna duda, está ahí para que alguien la interprete y la convierta en política. Eso es lo que tiene efectos en la vida real, no ponerla en una vidriera o en un altarcito. Y Milei es lo que lo está haciendo. Él tiene su doctrina muy clara que dice el capital está por arriba de las personas y la aplica. Y la consecuencia es esta. Veamos el boletín oficial de hoy a la mañana que muestra el laudo del gobierno nacional en el Consejo del Salario Mínimo, donde los trabajadores pedían que se duplique el salario mínimo, donde los empresarios ofrecían apenas un 4% de aumento, y como no se pusieron de acuerdo, salomónicamente el gobierno decidió dar menos aumento del que proponían los empresarios. ¿Se entiende, no? Los empresarios proponían 15.000 pesos de aumento, que creo que hoy no alcanza ni para un kilo de milanesas, y el gobierno dijo, no, es mucho, vamos a darles menos. Y eso hace que hoy tengamos el salario mínimo más bajo en décadas, como se puede ver en el siguiente gráfico. No sé si lo tenemos por ahí. Ahí está. El final de la colita de ese gráfico de cifra nos muestra cómo estamos con un salario que está incluso por abajo del que había en la última época de la convertibilidad. Peor al que había antes del estallido de 2001. Ahora, volvamos un segundo a fines del siglo XIX para ir redondeando a los mártires de Chicago y a León XIII con su Rerum Novarum. Y la línea que une esas dos manifestaciones de rechazo al imperio del capital sobre las personas, más allá de que tenían doctrinas distintas por detrás, es que alguien solo puede ser libre si goza de un salario suficiente y de tiempo para dedicarle al ejercicio de la comunidad, al prójimo. En eso están de acuerdo los anarquistas, los reales, no los anarcocapitalistas, los marxistas y la iglesia. El trabajo confiere dignidad cuando de su fruto nace esa libertad sin deberle nada a nadie. No es estar 10 horas en una fábrica lo que te da dignidad. Lo que te da dignidad es que después, con lo que ganaste con el fruto de tu trabajo, puedas decidir qué hacer. Y en ese momento, hace 140 años, reclamaban por 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 de vida libre. Hace 140 años. Y como lo recordábamos hace una semana, que se cumplía un nuevo aniversario de la masacre de los mártires de Chicago, hoy, en 2025, en la Argentina de Milei, donde más de un tercio de las personas necesita más de un ingreso para sobrevivir, es una utopía para casi todos los argentinos. Trabajar solo 8 horas y tener 8 horas
libres para hacer lo que se te cante, o para generar comunidad, para generar un vínculo significativo con el prójimo. Dije casi todos los argentinos, porque hay por lo menos un argentino que tiene esas 8 horas de ocio y un poco más también. Se llama Javier Milei, es el presidente de los argentinos, y ayer estuvo más de 4 horas pelotudeando en las redes sociales. Acá está el gráfico que nos muestra 4 horas 7 minutos en Twitter, más de 450 retuiteos, y después, no contento con eso, se fue a pasarse 6 horas a hacer pelotudeces en un streaming donde realmente no fue una entrevista, no puede presentar eso como parte de su trabajo como presidente, porque no fue a explicar políticas, no fue a hacer... No, fue a pelotudear, fue a señalar a quienes se va a perseguir, a quienes se va a hostigar, a quienes el día de mañana, quizás como a Roberto Navarro, los agarran en la calle y los cagan a piñas. Y déjenme volver sobre algo importante para terminar, para no quedarnos solo con el diagnóstico y deprimirnos y decir esto es una cagada, para empezar a buscar una salida, para encontrar también en esta noticia que llega desde el Vaticano alguna pista que nos muestre una salida. Las doctrinas están ahí para guiarnos políticamente, ¿sí? Para que actuemos en función de ellas y en la dirección que nos señalan. Yo siempre digo, porque lo aprendí de alguien que sabe más que yo, de Felipe Solá, que la diferencia entre un dogma y una doctrina es que el dogma es como un mapa y la doctrina es como una brújula. Los mapas te dicen exactamente de dónde tenés que partir y hasta dónde tenés que llegar. En cambio, las doctrinas no te dicen qué camino tomar, sino que te muestran hacia dónde tenés que ir. Y en este caso la doctrina está claro, hacia la justicia social, hacia el humanismo, hacia la comunidad organizada. Y hay una frase que resonó mucho del Eternauta, otro de los temas de la semana, discúlpenme que haga este menjunje de todo, que dice, la brújula anda bien, lo que se rompió es el mundo. En el momento en el cual comprueban lo que está pasando, no quiero decir más por si alguien todavía no lo vio. Es una frase que no está en la historieta original, que lo agregaron los guionistas, y que Estañaro y Staltani, y que es muy de ahora, porque es muy de ahora esta sensación de que el mundo se rompió, de que todas las referencias a nuestro alrededor están patas para arriba. Pero la brújula anda. El ideal de justicia social sigue indicándonos el camino. Por eso le tienen tanto miedo Milei, Trump y los suyos. Ahora lo que hay que hacer, como hace Milei con su propia doctrina, es convertirla en política. Tomar las decisiones necesarias para crear sistemas de incentivos alineados a sus fines, para que las instituciones refuercen ese sistema, para generar las condiciones de imponer una hegemonía. Esa es la famosa batalla cultural. Y si alguien sabe de batallas culturales es la Iglesia Católica. Y digo, ¿no nos llama la atención que esto lo entendieron tanto una institución milenaria y conservadora como la Iglesia Católica y un economista advenedizo de psiquis frágil e ínfulas místicas que nos tocó como presidente de la nación, pero todavía no lo termina de entender la dirigencia del movimiento político que hizo de la justicia social su bandera? Hay una diferencia más entre doctrina y dogma, entre brújula y mapa. El mapa tiene un punto final. La brújula siempre te invita a seguir avanzando, nunca a volver sobre tus pasos, siempre a mirar hacia adelante. Cuando seguís un mapa estás mirando abajo, mirás tus pies. Cuando te guía una brújula, mirás el horizonte, mirás hacia adelante. Necesitamos una dirigencia que empiece a mirar el horizonte, porque el mal no va a prevalecer, pero no porque existe un destino manifiesto que nos lleve en ese sentido, sino porque yo creo profundamente que en el mundo todavía hay suficientes hombres y mujeres dispuestos a hacer lo necesario para pelear por lo más íntimo que tenemos, que es nosotros, los que tenemos alrededor y nuestra comunidad.